El pabellón de los ausentes, basado en hechos reales. Mi nombre es Mauricio Ramos, y lo que vas a leer no es una historia más de hospitales o fantasmas. Es un testimonio, un intento por desenterrar la verdad que nadie quiso investigar. Fui enfermero durante 7 años en una institución psiquiátrica en las afueras de Salto, Uruguay, un lugar llamado formalmente Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Álvaro Correa. Pero entre nosotros le decíamos simplemente La Fosa. Nunca supe exactamente por qué. Después lo entendí. Era más un entierro en vida que un hospital. Ingresé a trabajar allí en enero de 1977. Tenía apenas 24 años y muchas ilusiones. Creía que podía hacer la diferencia. Lo que encontré fue un abismo. Corrupción, abandono y un pabellón específico que ni los propios médicos querían pisar. El pabellón C, al final del pasillo central, con rejas oxidadas y ventanas tapiadas. Me advirtieron desde el primer día: no preguntes por el pabellón C, no existe en los planos. No entres, aunque te llamen desde ahí. Lo tomé como superstición. Pero las supersticiones a veces nacen de cosas muy reales. El hospital tenía 11 pabellones oficiales, todos con pacientes de diferentes cuadros: esquizofrenia, trastornos disociativos, paranoia severa. La mayoría eran hombres, aunque había una sección femenina más al sur del complejo. En total, unos 200 internos. Pero lo raro era que siempre faltaban al menos 5 en el conteo oficial. Los papeles decían que había 206, pero el registro de ingreso y los partes de los turnos nunca coincidían. Una vez pregunté a la jefa de enfermería, una mujer seca y dura como piedra llamada Raquel: ¿y los pacientes que faltan? Me miró sin parpadear. Están en el pabellón C. ¿Y por qué no figura en el mapa? Porque no tiene que figurar. Y se fue. Una noche de guardia doble en abril del 78, pasó lo que me cambió para siempre. Eran las 2:47 a.m. Lo recuerdo porque justo estaba revisando el reloj de la sala de control. Se cortó la luz por tercera vez esa semana. Me levanté con la linterna y empecé a recorrer el ala norte. Al pasar frente al pasillo del pabellón C, escuché lo que sonaban como cantos. Voces de niños, pero desafinadas, como distorsionadas. Había algo imposible en ese sonido, como si las voces vinieran de gargantas rotas. Me acerqué a la reja, cerrada, con cadenas, y sin embargo, del otro lado, una luz se encendió sola. Me quedé quieto. Entonces una voz, clara como el agua: «Mauricio, ¿venís?». Sentí que el estómago se me partía. Nadie sabía mi nombre completo allí, solo mis compañeros cercanos. La voz era la de mi hermana Laura, muerta desde hacía 3 años. Me alejé temblando. No le conté a nadie. Pasaron semanas. Cada vez que pasaba cerca del pasillo, sentía el mismo frío, como si algo me jalara desde adentro. Empecé a tener pesadillas. Un salón lleno de camas con personas cubiertas por sábanas, todas inmóviles, excepto por una. Esa persona me miraba siempre, sin ojos, con la boca cosida. Un día decidí ir a los archivos. Busqué los registros del pabellón C. Me tomó horas encontrar algo porque oficialmente no existía, pero al fondo encontré una carpeta gris sin rótulo. Adentro, documentos de 1954 a 1969. 14 años de admisiones secretas. Pacientes experimentales, decía una nota, y una palabra en mayúsculas repetida en los formularios: revertidos. No entendí en ese momento qué significaba, pero sí vi los nombres. Todos eran niños o adolescentes. Había un médico, el doctor René Barreto, que trabajó allí entre 1955 y 1967. Supuestamente renunció por motivos personales. Busqué su nombre en directorios médicos. Nada. Encontré un solo artículo en una revista científica de Argentina, donde se hablaba de psicocirugías no autorizadas en menores internados con diagnóstico falsificado. Lo firmaba una tal doctora Silvina Ottonelli. La contacté. Me atendió con voz temblorosa y me dijo una sola frase: «Salga de allí, señor Ramos». Barreto no renunció. Lo clausuraron. Cortó.
Una semana después de eso, una compañera de turno, Inés, desapareció. Se fue a las 12:00 a revisar un pabellón y nunca regresó. Revisamos cada rincón del hospital. Nadie supo nada. No había testigos. Solo su linterna, tirada frente al pasillo del C, con marcas de uñas en el mango. Lo denunciamos. Nos silenciaron. Nos pidieron no hablar con la prensa. El director del hospital nos citó a todos. Nos dijo que Inés había sufrido un colapso y se había internado por voluntad propia. Ninguno lo creyó. Mi obsesión creció. Una noche llevé una cámara antigua de carrete y me metí al pasillo del pabellón C. La cadena estaba abierta. Las luces parpadeaban. Caminé despacio, con la cámara colgada al cuello. El aire olía a cloro y algo más. Carne podrida. Al fondo una sala enorme. Celdas. En cada una cama. Y en algunas, cuerpos. No pacientes vivos. Cuerpos. Mutilados. Algunos con cráneos abiertos. Uno tenía el torso cosido en forma de cruz. Todos con ojos arrancados. Tomé fotos. Corrí. Revelé los negativos 2 días después en casa de un amigo. En todas las fotos el mismo detalle. Una figura de bata blanca sin rostro, detrás de mí. En todas. Quise renunciar. No me dejaron. Me seguían. Me llamaban de noche. Me enviaban papeles sin remitente, solo con palabras como revertido, volvé o el tiempo no existe en C. Mi madre murió de un derrame cerebral una semana después de decirme: una niña me vino a buscar. Tiene tu voz. Me quebré. Internamente. Me escapé. Crucé la frontera. Estuve años sin hablar del tema. En 2003, supe que el hospital fue demolido tras un incendio accidental, pero vi las fotos de las ruinas. El pabellón C no ardió. Estaba intacto. Nadie volvió a pisarlo. Hoy vivo en Montevideo. Trabajo en otra cosa. Pero cada tanto recibo cartas sin remitente. Adentro, papeles con dibujos de niños, todos con la boca cosida. Y cada año, el 12 de abril, escucho a las 2:47 AM esa misma voz. Mauricio, ¿venís?